Bueno, pues en estudiar la palabra verso a verso, la semana pasada estuvimos viendo el pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, de los versos 12 al 36. Y bueno, dentro de las cosas que ocurrían es cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén y la gente le recibe y va cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y después más adelante habla de que había ciertos griegos que entre los que habían subido a adorar a la fiesta, en esta fiesta que se llevaba a cabo en Jerusalén, y ellos se acercaron a Felipe y le dijeron que querían ver a Jesús. Y Felipe va con Andrés y entonces se lo dicen a Jesús. Y Jesús lo que dice es que él les responde que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él estaba hablando de su muerte, hablando de que decía que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Jesús hace una oración y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y después escucha una voz del cielo que dice, yo le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dentro de la multitud había unas personas que dice que ellos escucharon como que había sido un trueno. De hecho, Juan es muy enfático cuando dice, y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, como diciendo Juan, no, ustedes escucharon la voz, o sea, ellos oyeron la voz, así como que no se hagan, escucharon la voz. Bueno, todos los que la escucharon, unos dijeron, pues fue como un trueno, otros, un ángel le habló, se me hace, ¿no? Pero respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. A todos, hablando de judíos, gentiles, griegos, no griegos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree. Y el pasaje, terminábamos diciendo que Jesús les decía, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y este día el pastor Iber me comentaba de que habláramos acerca de Hechos 2:42, de la necesidad que tenemos nosotros de ver a Jesús, cómo podemos ver a Jesús, cómo nosotros podemos conocer a Jesús. Para que igual lo que nosotros vivimos, lo que nosotros cantamos, como dice Pablo, le dice a los Corintios, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Hace rato cantábamos, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿no? Y a veces, estamos en un mundo donde la corriente es fuerte, que a veces como que te llama y te vas, ¿no? Y despegamos nuestra vista de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros ver a Jesús. ¿Y qué les parece si antes ya de entrar en el tema como tal, ponemos este momento en manos de Dios? ¿Sale? Señor, te damos gracias por la vida que tú nos das. Te damos gracias porque nos permites venir a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo revele a cada uno lo que necesitamos saber el día de hoy, Señor. Y que tú hagas tu obra entre nosotros, Señor, porque sabemos que se trata de conocerte a ti, Señor. Te pido que tú estés obrando en los corazones y que tú guíes este momento, y nos encomendamos a ti, Señor, y a tu gracia, Señor, para que seamos transformados y renovados con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a Hechos 2:42? Hoy vamos a estar viendo vamos a tener como un estudio temático en ese sentido.
Hechos 2:42, algunos ubican esta porción de la Escritura. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de la conversión del discurso que dio Pedro, donde todos son tocados por el Espíritu Santo y mucha gente es bautizada, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La NTV, déjame leerte lo que dice la NTV, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y la Biblia de traducción al lenguaje actual dice: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Una de las características de la iglesia primitiva, que así se le denomina, y que hay algo que resaltar aquí, es la perseverancia, ¿no? Ellos perseveraban en estas 4 cosas. Y esta palabra de perseverancia habla de una fidelidad inmovible y enfocada en un curso. Tienes un objetivo, perseveras en eso, no te mueves y ahí estás. Habla de una constante atención. Ellos se entregaron totalmente a estas 4 cosas: a aprender de las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos, vamos a ampliar cada uno de estos puntos a los cuales la iglesia se dedicaba. Y es que para conocer a Jesús a veces decimos: Señor, quiero conocerte. Dios nos da como que nos dice qué hacer y nos dice el cómo hacerlo, el cómo acercarnos a Él. Los diccionarios, un diccionario común dice que alguien que es perseverante es cuando una persona persiste en algo con el mismo ánimo que cuando inició. Es decir, es una persona constante. O sea, así como iniciaste, así vas a permanecer. Y el asunto es que en nuestras vidas, a veces nosotros decidimos hacer algo y al poco tiempo, pues ya decaímos, ¿no? Y eso luego lo vemos, o sea, digo, en nuestras vidas en todo tiempo, ¿no? Por decir, ahorita ya estamos como en modo navideño y estamos esperando el año nuevo y dices: no, pues voy a hacer esto, pero dices: bueno, ya viene año nuevo, pues ya me espero, ¿no? O sea, ya ahorita sigo así y ya hasta año nuevo ya me reprogramo y ahora sí va a ser, si no, ¿qué voy a tener para programar? ¿Cuál va a ser mi plan para año nuevo, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis promesas o lo que voy a hacer? No, o sea, hay cosas que necesitamos hacer hoy. Si dices: quiero estudiar la palabra, no esperes a enero para decir: en enero va a ser mi propósito de año nuevo estudiar la palabra, ahora sí. Y llega febrero y quién sabe qué pasó, ¿no? O sea, esta es una de las cosas que tenemos nosotros que estar de perseverar. Algo que no te mueva, que así como decides iniciar, así termines, ¿no? Hay alguien que dice: el que bien empieza, bien acaba, pero pues no necesariamente, porque hay unos que empieza a hacer algo muy bien y pues termina todo bien mal, ¿no? Nos pasa como aquellos que medio cantamos, entramos parejos y cada quien sale como puede, ¿no? Entonces, necesitamos ser perseverantes, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere estas cosas, ¿no? De la doctrina. Vamos a ver rápidamente varias cosas. Dice: perseveraban en la doctrina. Esto denota una iglesia que aprendía. Dedicaban tiempo para la enseñanza. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles que hablaban acerca de Jesús, de la obra que vino a hacer en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, y de la esperanza que tenemos. Es una doctrina de los apóstoles que aprendieron de Jesús, no es una doctrina de ellos mismos que a mí se me ocurre y pues entonces yo te la voy a decir. Entonces ellos dedicaban ese tiempo y precisamente como las riquezas de Cristo son inescrutables, inagotables, es como esos pastos verdes que tú puedes venir cada vez y comer otra vez y comer otra vez y no se agotan.
Por eso es necesario que nosotros dediquemos tiempo a la enseñanza, a la palabra. Y si bien lo hacemos el día de hoy, cada domingo, porque ahorita no tenemos tantas actividades como para estar más tiempo juntos, lo podemos hacer también nosotros mismos, ahí donde estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar siempre estar aprendiendo de la palabra y profundizar en la sabiduría y en la gracia de Dios. Y bueno, gracias a Dios Él nos da hoy su doctrina, que tenemos nosotros ahora ya todo el Nuevo Testamento. No tenemos una propia doctrina, sino la doctrina de los apóstoles, que, como les decía, es lo que Jesús vino a hablar, ¿no? El apóstol Pablo, él siempre decía: no hablo lo que yo digo de mí mismo, sino yo lo aprendí de Jesús. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice: yo hablo lo que el Padre me dice, ¿no? Vamos a ver rápidamente unos beneficios de invertir tiempo estudiando la Biblia, de cómo podemos conocer a Jesús, cómo podemos ver a Jesús. Y vamos a hacerlo, les decíamos, estar viendo varios textos. Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. En lo que ustedes llegan ahí, le voy a dar lectura. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La NTV dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Vamos a ver unas palabras claves dentro del texto. Uno es la actitud de un recién nacido. Aquí tenemos dos recién nacidos, ¿no? Y pues ustedes saben cuál es la actitud de un bebé recién nacido. Recuerdo cuando me tocó ir al hospital con mi esposa y que Dana estaba llorando. O sea, tú entras y hay muchos bebés, ¿no? Y Dana estaba llorando. Yo dije: se me hace que ha de ser como mi hija, ¿no? Así como que tienes un efecto pingüino, ya en que los pingüinos entre todos como que lo reconocen y dices: no vaya a ser mi hija, ¿no? Y no, pues era ella, ¿no? Estaba gritando y escuché una enfermera que gritó por allá: esa niña llora de hambre, denle de comer. Y así como que la actitud de un niño es así, desesperada. O sea, él sale del vientre de su madre y quiere aferrarse a la vida, y una de las cosas para sostener su vida física es: quiero comer. Y no puedes negociar, o sea, o le das, ¿no? O sea, no hay de otra. Esa es la actitud que nosotros debemos tener para sostener nuestra vida espiritual, desear la palabra. Ahora, eso de desear la palabra implica un apetito, algo que se cultiva. Es como cuando tú pruebas una comida nueva y te dicen: ¿te gustan los chapulines? Y si no eres de Oaxaca dices: pues ¿de qué se trata, no? O sea, espérense. Pero si tú pruebas algo nuevo, pues les puedes agarrar, como dicen, le vas agarrando cariño poco a poquito, ¿no? Y es algo nuevo. O sea, la verdad es que nosotros queremos las cosas instantáneas, palomitas en el microondas. Es más, ya no queremos ni calentar el agua pues en la tetera o algo, sino mete la taza al microondas, le das y, o sea, todo es instantáneo. Entonces, no queremos dedicar este tiempo para leer la palabra, y es algo que tenemos que cultivar. Es algo que nosotros tenemos que hacer, o sea, decir: voy a la palabra y te sientas y ahí estás, porque Dios quiere hablarte. Ese es un deseo que se tiene que cultivar y se debe de generar un constante deseo. En el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice la ley, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, cuando tú lees eso dices: ¿en serio? A ver, pues déjame leer la Biblia, ¿no? A ver qué dice la mía, porque la mía no dice lo que la tuya dice. No, dice lo mismo, pero no estamos acostumbrados y necesitamos cultivar este deseo. ¿Y con qué propósito? Dice: para que por ella crezcáis para salvación. El propósito de venir a la palabra, según Primera de Pedro 2:2, es el crecimiento, y no se trata de lo que nosotros lleguemos a saber. Se trata de lo que nosotros podamos crecer. Porque podríamos nosotros, o sea, ciertamente no podemos crecer sin conocer, pero podríamos nosotros conocer mucho y no crecer. Digo, hay gente
hablando físicamente, hay gente que pues no crece, ¿no? Dices, bueno, come y no crece, ¿no? A lo mejor va a ser un Messi, yo creo, porque pues nunca creció, dicen, ¿no? Pero es bueno para el fútbol. Pero bueno, el tema es que no se trata solo que nosotros conozcamos, sino se trata de que crezcamos. Porque tú te puedes saber, es más, el diablo maneja la Biblia pues así, ¿no? O sea, tú le preguntas, oye, diablo, ¿dónde está? Dime qué dice Crónicas. Y dices, ¿a poco había un libro de Crónicas? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, no se trata solo de que nosotros conozcamos, sino de que nosotros crezcamos. Porque podríamos conocer muchos textos bíblicos y no estar creciendo. Entonces, pues la Biblia no fue escrita para satisfacer solo una curiosidad, ni para hacernos un pecador inteligente y decir, ya me lo sé. Tampoco para que sepamos muchos hechos bíblicos o no sepamos muchos textos, que eso es bueno, pero fue escrita para transformar nuestra vida, para que crezcamos. Cuando un niño va creciendo, hasta se emocionan porque van midiendo, ¿no? Se miden allí en una puerta, en algún lado, se miden y ahí le ponen su marca, ¿no? Y les da gusto que van creciendo, ¿no? Y si tienes un hermanito, pues él, te voy a alcanzar y órale, y no sé. Y nosotros en nuestra vida espiritual, ¿tú cómo te consideras, no? Que te vas midiendo, vas creciendo. Porque ya cuando somos adultos, dicen, oye, ¿y ya no crece uno como adulto? Pues sí creces, pero de otra forma, ¿no? Entonces, pero realmente nosotros lo que necesitamos hacer es seguir creciendo en esto. Ahora, esa es la primera razón para que podamos crecer. Ahora vamos a ver otra razón, una segunda razón. Vamos a Hebreos 5, del 11 al 14. Y ustedes me siguen con su vista o pueden verlo acá en la pantalla. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este pasaje, el escritor tiene algo que decir, no nos vamos a meter en lo que viene hablando aquí, pero el escritor tiene algo que decir que es difícil de explicar, entre comillas. ¿Por qué? ¿Es una cuestión difícil o de revelación más bien? Es como si tú le quisieras explicar las divisiones, cómo hacer divisiones, a un niño de kinder, pues no vas a ver ni qué. Pero tú dirías, ¿es difícil? Pues realmente no es difícil. Es más, alguien que estudia cuestiones ya de ingeniería avanzada y cosas. Tenía un amigo que estudiaba una cuestión de agroindustrias y decía que llevaba una materia que se llamaba fenómenos de transferencia. Yo dije, eso me suena como Gasparín pasándose de un lado a otro. Le dije, como, ¿qué es eso, no? O sea, algo te puede sonar a ti muy difícil, pero simplemente es porque no tienes como que todas esas bases para entender eso, ¿no? Ahora, aquí el tema no es la cuestión que se va a tratar o que quiere tratar el escritor, sino dice, es un tema de los receptores, es un tema del receptor. Y el escritor lo que les dice es como que, es que saben que ustedes como que son lentos de aprendizaje. La palabra clave es como diciendo, es que a estas alturas, la verdad es que a estas alturas del camino, ustedes, o sea, han llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento sólido. Y el que participa de la leche es inexperto, o sea, la leche no es mala, pero bueno, ya cuando estás grande, pues, o sea, yo no veo que nadie de adulto traiga todavía su mamila acá preparada, ¿no? Digo, si alguien la quiere sacar, pues adelante. Pero el tema es que la leche no es mala, pero ahora necesitamos otra cosa, ¿no? Y a lo mejor tú comes o consumes lo de la leche, pero en otras presentaciones o lo que sea. El tema aquí es que nos dice ahora que nosotros ya deberíamos estar, dice, a estas alturas, ustedes ya deberían de estar como en un paso más adelante de la universidad para entender más cosas. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra? O sea, ¿quiénes son los que ya
han alcanzado madurez? ¿Los que estudian en algún seminario o los que se saben muchos versos de la Biblia? No, la marca de la madurez no es cuando nosotros entendemos más cosas y sabemos más cosas, sino cuánto de esto estamos aplicando a nuestra vida de lo que hemos aprendido. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la dimensión espiritual, lo opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. O sea, ¿cuánto nosotros aplicamos de lo que sabemos? Si solo te sabes un verso de la Biblia, Dios es amor, pues aplícate ese versículo y con ese agárratelo y Dios es amor y comparte amor con todos, ¿no? Y a veces decimos, es que necesito algo, o no, necesito la última revelación. ¿Cuál última revelación, hombre? O sea, como comenta el pastor Alex, ¿no? Que dice, si algo es nuevo, pues a lo mejor no es bíblico, porque si es bíblico, pues no es nuevo. O sea, aquí está en la palabra. Entonces, esta es una segunda razón esencial para estudiar las Escrituras. Madurez espiritual. No existe otro medio para desarrollar madurez espiritual. Ahora, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien y el mal, pero no a tu propia consideración, sino que tus consideraciones para discernir del bien y del mal son con base en la palabra de Dios, no con base en lo que yo pienso, porque si nos damos a lo que yo pienso, ya ven todo el lío que se arma en este mundo. O sea, si nada más en tu casa todos piensan diferente de un tema, o sea, nada más tú, tus hijos y ya, lo compartes eso con otra familia, imagínate, ya se armó. Ahora lo compartes con todo el mundo, o sea, ya se armó un total caos, ¿no? Esta es la segunda razón. Vamos a una tercera, vamos rápidamente a 2 de Timoteo 3:16. Son pasajes realmente muy conocidos, pero que tenemos que recordar. Y 2 de Timoteo 3:16, mientras ustedes llegan, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la NTV, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo correcto. Ahora, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es toda la Escritura, ¿no? Es como muchos barcos que van a llegar a un lugar. Antes, pues ya ven, no había motores y todo era a través del viento. Es el mismo viento, pero el viento es el que empuja todos los barcos, ¿no? Con sus velas y todo, pero el viento es el que dirige todo esto. Dios inspiró la palabra, ¿no? Él inspiró a los hombres que hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo para escribir las cosas que Dios quería dejarnos que nosotros aprendiésemos. Y vamos a ver rápidamente estos 4 puntos, ¿no? Nos enseña, esto se refiere a que nos da una estructura nueva del pensamiento de lo que nosotros creemos. Porque recuerden, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, así actuamos. Si a mí me convencen, por decirlo así, me dan los argumentos y me llegan a convencer de que una vacuna me va a hacer bien, pues ¿qué haces? Pues te la pones, ¿no? Pero si no estás convencido, pues dices, no, y agujas menos, ¿no? O sea, no le voy a entrar. Pero si algo a ti te convence, dices, no, es que debe ser. Y entonces nuestra mente se viene a cambiar a través de lo que dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Otra vez, sumergirme en la Escritura, para que mi mente sea cambiada y transformada, ¿sale? Nos redarguye, es como un árbitro cuando dice fuera de lugar, y entonces te regresas, ¿no? O te avisa como un semáforo que te avisa y te dice vas bien, adelante o cuidado, peligro. Eso lo encontramos aquí porque nosotros en nuestro caminar, y más cuando venimos con un chip diferente, necesitamos resetear la máquina y meter nueva información, ¿no? Cargarle nuevos programas para que podamos actuar como lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nos corrige también cuando tú vienes a la palabra. Dios alumbra tus ojos y puedes ver las cosas que tú estabas haciendo y pensabas que estás bien, y Dios como que te dice, no, mira, ¿qué te crees? Que no vas bien.
Y entonces, pero Dios también te enseña para decirte cómo corregir esas cosas, ¿no? Y a medida que tú descubres todo el consejo de Dios, pues Dios te va mostrando todas las cosas que tienes que ir reparando en tu vida. Hay veces que tú llegas y dices, no, pues ya estoy muy bien, ahora sí ya hasta me siento más cristiano y más cerca de Dios. Y de repente llegas a la palabra y te muestra algo y dices, oh Dios, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Eso lo vamos a encontrar aquí. Y nos instruye también, dice, para instruir en justicia, para que nosotros podamos caminar y podamos vivir en la dirección correcta de lo que Dios quiere, ¿no? ¿Con qué? Otra vez, todo esto siempre tiene un propósito. Dice el verso 17 de 2 de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Dios te va a equipar y te va a entrenar para que estés preparado para toda buena obra. Se trata de que nosotros seamos para Él. Dios quiere usarnos a nosotros en toda buena obra. En el Salmo 1 comienza el salmista diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y llama la atención que dice, será como un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo. Ahora, los frutos no son para el árbol. Tú vas y el árbol ya tiene frutos y te dice, deja mis frutos que me los voy a comer yo, ¿no? No, los frutos son para alguien más. Y es que necesitamos llevar fruto nosotros. ¿Por qué? Tu familia necesita cosechar de tus frutos. Nuestros hijos nos necesitan, nuestra esposa necesita cosechar nuestros frutos. Nuestra iglesia necesita este país, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, la gente sale a marchar por un mejor país y lo que el país necesita es mejor gente, ¿no? Y eso no se va a lograr solo a través de la palabra, ¿no? Entonces necesitamos dar fruto, ¿por qué? Necesitamos, la gente a nuestro alrededor necesita esos frutos de nosotros. Ahora, hemos estado bajo la enseñanza de la palabra y bien hacemos, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo paso viendo a Cristo en la palabra, ¿no? El doctor Howard Hendricks, él dice que alguien le escribió en su Biblia, le puso en su Biblia, este libro te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de este libro. Entonces, en este libro tú puedes encontrar todo lo que tú necesitas. Y es una cuestión no del libro, sino de nosotros, cuando nosotros nos acercamos a la palabra. ¿Ok? Entonces, este es el primer punto de perseverar en la doctrina. Espero que pues nos sintamos animados a poder venir a las Escrituras y decir, a ver, voy a buscar, a ver qué es el consejo de Dios para mi vida, ¿no? Vamos a ver otro punto que dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión que aparece allí es la palabra que muchos ubican, que es koinonía, y tiene que ver con comunión, con compañerismo, con tener cosas en común. Y bueno, Lucas, el escritor de Hechos, él una y otra vez repite que estos primeros cristianos, todos los que se convirtieron en la iglesia que permanecía y perseveraban en estas cosas, había una fraternidad poco común, indescriptible, y perseveraban y se reunían constantemente en las casas también, partían el pan en las casas, tenían en común todas las cosas. Y ellos asistían al templo unánimes día tras día, partiendo el pan en las casas. Y esto fue hasta que después vino la persecución. Recuerdan que en Hechos 1:8 Jesús les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La idea es que fueran hasta lo último de la tierra. Como la iglesia permanecía ahí, llegó Hechos 8:1, donde los manda a todos, se hace el esparcimiento de la iglesia, la persecución de la iglesia y todos se reparten, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que este amor o esta comunión que compartían ellos solo puede ser derivado de estar participando de la doctrina, de la enseñanza, ¿no? Si Jesús, Él nos amó, imagínense, pues Jesús sabía quién era Judas, ¿no? Digo, también sabe quiénes somos nosotros, me quedo pensando. Pero pues Él no llegaba saludando a todos como que, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Mateo? Y chócala y Judas, ¿qué onda? Ah, sí, Judas, ¿verdad? No era así.
O sea, Él no hacía esa parte, ¿no? Sino que nos amaba a todos, y eso solo lo puede ocasionar. Y es que la comunión en Cristo y con Cristo comienza con Él mismo. Cuando Dios pone todo esto en tu corazón, tú te puedes dar a los demás. Cuando tú te das a Dios, te puedes dar a los demás. Y quiero leer algo donde nos habla de la verdadera comunión que es en Cristo y que podemos tener nosotros. Vamos a 1 de Juan 1. Y es que esto sí se pone medio así como que yo dije, y pues sí se pone como que rudo el asunto luego. Y le voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista. Dice 1 de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Recuerden que este Juan es el mismo que escribió el Evangelio. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Después, en el capítulo 2 de ahí de 1 de Juan, 2:9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y por último, quiero leer 1 de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto nos habla de que si nosotros andamos en luz, podemos tener verdadera comunión con los demás, con los demás hermanos que somos parte del cuerpo de Cristo. Como dice aquí Juan, dice: si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, pues como te explico, o sea, Dios no lo has visto y no amas a tu hermano que ahí lo tienes enfrente. Y es que a veces entre nosotros quizás pues hay roces, ¿no? Hay gente que a veces o sea, tú ya la traes con un hermano y él ni sabe. O sea, tú andas así, pero va a ver, o sea, ¿y qué te hizo? Pues no sé exactamente, pero algo pasó por ahí. Pero yo amo a Dios, hermano. Sí, yo lo amo y que no sé qué, pero yo con mi Dios. A ver. O sea, esto es algo para todos, o sea, no es de que yo me agarro a mi Dios, porque pues si no es, pues llévate tu Dios para allá y cada quien en un rincón. Si no amamos a nuestros hermanos, pues si dices, entonces ¿sí estoy amando a Dios de verdad o no? Eso es lo que nos deberíamos nosotros de cuestionar. Y es que como hermanos compartimos muchas cosas y a veces estamos ahí porque Dios quiere limar algunas cosas de ti, darnos a otros, y eso es bien complicado y bien difícil a veces, ¿no? O sea, como niños, ahorita no estamos aquí en el salón de Club Semilla, pero cuando estamos ahí en Club Semilla, no, hombre, los habían de ver, se arma la campala a veces ahí, ¿no? No siempre, no se espanten, van a decir, ay, ¿qué estará haciendo mi hijo ahorita? No, tranquilos. Pero a veces eso, o sea, todos queremos algo, pero no cedemos nosotros, ¿no? Y eso nos pasa también como adultos, porque como hijos de Dios compartimos las mismas cosas, compartimos el mismo Señor Jesús, la misma palabra, el mismo amor que Dios nos dio. Tenemos el mismo deseo de adorarlo. Hace rato cantábamos todos juntos. Compartimos las mismas batallas, las mismas victorias y el mismo trabajo día a día de vivir por Él y para Él. Si tenemos esta base, podemos tener comunión unos con otros y apoyarnos unos a otros. A veces no es tan fácil juntarse con los hermanos o poder compartir con algunos. Pero si tú estás con alguien, pues comparte con alguien, ¿no? Y si tú traes algo contra alguien, pues ya suéltalo. O sea, el hermano ni sabe, pues déjame avisarle, te digo que ni sabe, me dijo que ni sabía, no sé quién es, pero él ni sabe. O si sabes, pues simplemente es ir
ponerte, oye, pues tenemos el mismo Dios, o sea, no podríamos estar así. Es como tus hijos cuando uno le está pegando, pues si son hermanos. Y, no, sí, pero es que él me dijo, pues, a ver, ¿es tu hermano o no? ¿Lo quieres sí o no? Pues no, pues que sí. Ah, bueno, entonces sí le vas a prestar el juguete. No, pues, y así nos pasa a nosotros. Entonces, es algo que nosotros debemos perseverar en esa comunión, en decir que yo, si amo verdaderamente a mi hermano, es porque sí estoy amando a Dios y al revés, ¿no? O sea, las dos cosas van juntas ahí. Otra cosa dice en el partimiento del pan. Todos participamos igual del mismo pan, porque pues tenemos a Jesús en nuestras vidas. Es el mismo Dios y todos hemos participado de Él. En ese tiempo también, como era la primera iglesia, también cuando hablaban de participar del pan, en el partimiento del pan también había comidas. De hecho, ustedes saben que luego Pablo, cuando le habla a los corintios, les dice, pero cuando os reunís para tener la cena del Señor, en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque hacían una comida antes, pero no esperaban a unos decían, pues yo llevé este guisado, pues aquel trajo menos, yo mejor como de una vez, porque va a llegar el que se lo acaba todo. Entonces se armó un lío, ¿no? Entonces decía Pablo, a ver, mejor cada quien coma en su casa y vengan a la cena del Señor a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hacían, pero también esta palabra habla más referente a que el partimiento del pan tenía que ver con la cena del Señor. Y es que si los primeros cristianos, lo que Jesús instituyó, esta cena del Señor, que es el nuevo pacto, ellos viviendo aún muy cerca del tiempo cuando recién Jesús había muerto, ellos recordaban esto, pues nosotros más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hay varias cosas que ocurren. Nosotros miramos hacia atrás, hacia el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, por nuestros pecados. Un varón experimentado en quebrantos, varón de dolores, que le tuvimos por azotado, dio la vida por nosotros, y debemos de considerar esto siempre. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio. Él murió como un sustituto por nosotros, murió voluntariamente en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Su cuerpo fue entregado. Miramos también hacia el futuro, a la esperanza que tenemos. En 1 de Juan 3, del 1 al 3, no vayan allá, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto nos hace recordar cuando celebramos la cena del Señor. Pero también miramos hacia adentro, dice, preparas tu corazón, vienes en arrepentimiento, sabemos que es para pecadores, para los que reconocemos o los que le reconocen que le necesitan. Porque como dice la palabra, que si comes y bebes indignamente, esto es pensando que mereces comer eso o mereces participar, hacemos menos la obra de Cristo. Cuando no sabemos que somos necesitados, nos ayuda a reflexionar y podemos participar de esta celebración, de esta cena del Señor. Pero también miramos alrededor, ya les decía, somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local, pero en la iglesia a nivel global, y podemos crecer juntos y dejar a un lado nuestra carnalidad. Nos podemos considerar a unos a otros en que todos fallamos. Ya te decía, el hermano que no sabe ni que la traes con él, cuando tú lo ves con estos ojos dices, pues sí, también necesita, yo también necesito de Dios. Somos, al final de cuentas, somos un solo rebaño, ¿no? Sabiendo que compartimos las mismas necesidades. Perseveraban en las oraciones. La oración en el original dice orar y pedir fervientemente. Es como permanecer ahí. Y bueno, no sé cómo esté la vida de oración de cada uno de ustedes, pero esta es una respuesta espiritual y yo diría que debe ser muy natural en todos nosotros como cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y es que necesitamos, a través también de la oración, escuchar la voz de Dios, interceder por otros, interceder por nuestra familia, por nuestra iglesia. Les decía, para que demos fruto, porque nos necesitan. O sea, Dios nos necesita árboles junto a las aguas. O sea, Dios nos necesita. Dios nos necesita, ¿en qué sentido? Porque Él hace la obra a través de su iglesia.
Pero si nosotros no queremos, Dios ya oró por nosotros, Él ya hizo una obra por nosotros. Cuando Jesús ora por los discípulos y dice, no te pido solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y tú y yo sí somos el fruto también de esa oración de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Él hizo. Y entonces Lucas hace notar muy fuertemente que perseveraban en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Los primeros cristianos como nosotros, debemos nosotros como ellos estar conscientes de que no podemos enfrentar la vida solo dependiendo de nuestras propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres, siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo y podían enfrentar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios, teniendo en cuenta que en ese tiempo pues, había persecución y se iba a desatar una persecución, ¿no? Y entonces pues a nosotros ¿cómo nos va con este tiempo, no? No olvidemos que pues Dios nos espera cada día. Y a veces dices, es que ya no oré en la mañana. Pues tienes la tarde o la noche, pero el detalle es que siempre estemos ahí, que sea una de las cosas donde nosotros podamos ver a Jesús. Y es que Jesús nos dio ejemplo de la oración. En los evangelios hay al menos 17 referencias que relacionan a Jesús orando. Si Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, oraba, pues lo hacía como para enseñarnos, de decir, pues la oración es importante. Él oró en momentos críticos de su vida. En su bautismo, la elección de los apóstoles, o sea, no fue nada más, pues me agarro ahí el que caiga, ¿no? Y a veces nosotros como que sí le hacemos, ¿no? Pero quizás hasta en los detalles más insignificantes, entre comillas, nosotros debemos orar. Él oró en su transfiguración, antes de enfrentar la cruz, en la propia cruz, en su ministerio, antes de los conflictos con los líderes judíos, antes de proporcionar el Padre Nuestro, cuando vinieron a verlo los griegos, lo que hablábamos hace rato, después y antes de alimentar a las multitudes, en los milagros, cuando hizo varios milagros, oró por otros, por los 11, por toda la iglesia, por nosotros, por quienes lo clavaron en la cruz, por Pedro. O sea, si oró por Pedro, pues yo creo que puede orar por ti también. Y yo creo que lo hace, ¿no? Él intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro grande intercesor. Pero bueno, la enseñanza de Jesús fue llevar la vida más allá, ¿no?, de la oración. Y cuando los discípulos vieron las oraciones de Jesús fue cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y fue cuando nos da lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, que eso yo creo que en otra ocasión veremos todo lo que está implícito dentro del Padre Nuestro. Pero el tema aquí es de que la oración es importante. Sin duda, la oración de Jesús por sus discípulos fue esta de Juan 17, 20 al 23, donde ora por ellos y ora por nosotros. Y un punto de partida importante fue dentro de la oración es que Jesús enseñó a los discípulos a que deben de pedir en su nombre. No como una fórmula mágica, yo le apunté por acá, sino más bien como una nueva posición que tenemos como hijos de Dios, una nueva súplica en respuesta a nuestras peticiones. No para que Dios cambie su voluntad y haga la de nosotros, sino más bien para que cambie nuestra mentalidad y podamos estar dispuestos a recibir también su voluntad. Porque a veces pensamos que orando le vamos a cambiar a Dios todo el plan y pues ahora va a ser lo que nosotros queremos. No, sino para que podamos recibir también su voluntad. Porque como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, donde en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, pero Él nos ha entregado esto para que pues nosotros oremos. Junto con lo de las oraciones, el término que se utiliza aquí, según un comentarista, dice que la adoración va acompañada junto de la adoración. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero estás orando y de alguna manera también estás adorando a Dios y le agradeces a Dios por lo que Él hace en tu vida. Entonces, esta es la última parte, y bueno, cuando nosotros no vemos a Jesús en esta forma o buscándole de alguna manera, pues nuestra vista definitivamente se va a ir a otro lado. Y no es que esta iglesia primitiva sea una iglesia perfecta, ya ven que después que había problemas que por las viudas que no eran atendidas, que los griegos decían es que no les dan todo a las viudas y se armó ahí otro lío, ¿no? Digo, como humanos se nos llega a dar, pero el tema es que no es perfección.
Y el tema del crecimiento y la madurez no es perfección, sino es que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere. Y si nosotros fallamos, dice Juan también, que abogado tenemos para con el Padre y podemos acercarnos a Él y Él nos va a perdonar. Y quizás debemos de decir como Pablo dijo, ¿se acuerdan cuando iba camino a Damasco? Y que es derribado. Y él lo que dice es, ¿quién eres, Señor? Y yo me quedaba en esto así como que los griegos querían ver a Jesús. Y tú te puedes preguntar, ¿quién eres, Señor? Sí, soy. Jesús le dice a Pablo, soy Jesús, al que tú persigues. Y Pablo no dijo, entonces, a ver, pero entonces si tú eres Jesús y que te estoy persiguiendo, ¿por qué no? ¿Y por qué no ha pasado? Y a veces nosotros preguntamos, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres? ¿O tú quién eres? Y cuestionamos a Dios, pero Pablo, la respuesta correcta de él fue, ya no cuestionó más y dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Y a lo mejor nosotros podríamos decir, Señor, ¿quién eres? Sí, ya te conozco, voy a la reunión, escucho tu palabra. ¿Quién eres, Señor? Y a lo mejor la respuesta es, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, no empezar a cuestionarte más cosas porque a lo mejor no vamos a llegar a nada. Pero Dios, cuando tú le dices, ¿qué quieres que yo haga? Dios te va a ir mostrando qué más cosas tienes que hacer en tu vida. Y bueno, yo no sé qué Dios te esté pidiendo el día de hoy, o cómo has respondido tú a todo lo que Él te ha dado, lo que te ha enseñado en tu caminar con Él. Y si tú eres nuevo en esto, pues Dios quiere mostrarte que camines junto a Él. Él quiere renovar tu mente, tu corazón, llevarte a la madurez con un propósito, para usarte para toda buena obra, que des fruto en tu familia. Y Cristo nos ofrece hoy su paz, su amor, que el mundo no da ni entiende. Y nosotros le podemos recibir. Y quiero ver un versículo más para terminar, que está en Jeremías 2:13. Y dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La NTV dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Y aquí vemos la infidelidad del pueblo, el desprecio a lo que Dios hace o que Dios estaba haciendo por ellos y que le tuvieron en menos. Cuando nosotros nos desviamos de buscarle, de conocer a Jesús, de decir ¿quién eres, Señor? Es como si hiciéramos eso, cavar cisternas para nosotros y dejar el agua viva que es Jesús. Él dice, acérquense a mí, y si tú te acercas a Él, entonces de tu interior va a brotar una fuente de agua viva que es Él mismo. Y no vas a tener necesidad de cavar una cisterna, que al final de cuentas no retienen agua, y menos pues en esa época. Pero a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, y el cavar una cisterna, no sé cuántos de ustedes han agarrado el pico y la pala para hacer un hoyo o cavar algo, y depende cómo esté el suelo, pero es un trabajo pesado, y a veces nosotros andamos así, cavando cisternas que no retienen agua, dejando a Dios de lado y yéndonos a otras cosas, ¿no? Confiamos en algo o en alguien más. Es como cuando Dios te da algo y tú confías en eso que te dio. Ya tengo mi carro ahora sí con ese alarmo y no sé qué. Y como que de repente tu confianza se va en tu carro, ¿no? Y dices, pues tengo mi carro, tengo mi trabajo, en lugar de confiar el que te dio el trabajo y el que te dio el carro. A mí luego me pasa, bueno, pues mientras tenga esto, pero ¿en qué me estoy enfocando, no? O sea, Dios te puede dar eso, te puede dar otra cosa. Lo puedes tener en ese momento, no lo puedes tener. Al final de cuentas, dependemos de Dios, no de lo que tenemos. ¿No te ha pasado cuando tu hijo a veces ya se hartó y ya le dices, es que ya te traje otro juguete, mira, juega con él? Ya. Yo lo que quiero es que tú te sientes acá y ya estemos tú y yo. Pero te traje para que juegues, déjame descansar. No, tú siéntate aquí. Ahí mis hijas, la más chiquita dice, aquí,
Y yo digo, ok, aquí. Porque ya ni juega con lo que le llevaste, o sea, ya te quiere a ti. Así Dios te quiere a ti nada más. A veces cavamos cisternas rotas cuando ponemos nuestra idea o nuestro valor en un sistema religioso. Es más, nuestras propias buenas obras, nuestro propio de vida personal exitoso, entre comillas, nuestro trabajo, nuestro propio deleite, nuestro placer. Todo esto que nosotros hacemos sin Cristo es cavar cisternas rotas para nosotros, que no retienen agua. Pero Dios nos llama a que vengamos, dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios te esté pidiendo el día de hoy, pues no te voy a decir, pues ponlo de propósito de año nuevo, no, sino dile, Señor, ayúdame para poder permanecer y conocerte a ti cada día más. Y preguntarme, ¿quién eres, Señor? Y yo pueda venir a tu palabra y tú puedas transformar mi vida para crecer y llevarme a servirte para lo que tú quieres que yo haga el día de hoy aquí. Como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Y como decía lo que cantábamos, no necesito nada en la vida, tú me alimentas. Y sí podemos salir a este mundo y todo, pero primero de estar con Dios, ¿sale? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida que tú nos das el día de hoy, porque nos permites venir y acercarnos a tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis amigos, Señor, que tú has hablado a sus corazones. Te pido que tú obres en la vida de cada uno de ellos y que tú le muestres a cada uno lo que necesitan hacer, Señor. Y que tú les animes, Señor, que tu Espíritu Santo les anime para que ellos puedan venir a tu palabra, para que podamos perseverar todos juntos, Señor, en tu palabra, en la comunión unos con otros, amando a nuestros hermanos, recordando el sacrificio en la cruz que tú hiciste, Señor, y teniendo tiempos de oración contigo, Señor. Te pido que tú hagas esto, Señor, y tú hagas tu obra perfecta entre nosotros, Señor, y tú transformes nuestras vidas, Señor. Y que vayamos, Señor, en esa idea, Señor, de que te necesitamos a ti primero, Señor. La fuente de agua viva, Señor. Que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Porque tú dijiste, Señor, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias por este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.